Muy buenas gente, aquí les traigo un nuevo vídeo de todo sobre tu consola, hablando esta vez de la muy popular PlayStation 2. Por lo cual empecemos de una vez. PlayStation 2, o simplemente PS2. Es la segunda consola de sobremesa de Sony, y la segunda también de la sexta generación. Esta consola fue lanzada el día 4 de marzo del año 2000 en Japón, el 26 de octubre del año 2000 en Norteamérica, y el 24 de noviembre del año 2000 en Europa. Además de salir el día 30 de noviembre del año 2000 en Australia. Esta consola fue todo un éxito y superó fácilmente a sus competidoras, a pesar de ser muy inferior en potencia, para que vean que la potencia no lo es todo. Esta consola posee como medio para sus juegos los deberes, los cuales tienen una capacidad de 4,7 GB en una capa, y soporta discos de doble capa de hasta 7,9 GB. Lo cual supera con creces el almacenamiento de su predecesora y el de varias de sus competidoras como la Nintendo GameCube y la Sega Dreamcast. Además, esta consola soporta como segundo medio para sus juegos los discos compactos, los cuales almacenan un máximo de 700 MB, aunque fueron muy pocos los juegos que se guardaron en este medio. Esta consola vendió un total de 157,68 millones de consolas en todo el mundo, una cifra verdaderamente increíble siendo la consola más vendida en su generación. En cuanto a juegos, el más vendido fue el GTA San Andrés, con más de 17,33 millones de copias en todo el mundo. Esta consola se mantuvo en el mercado un total de 13 años, dejando de producirse en diciembre del año 2012 para Japón, y enero del año 2013 para el resto del mundo. Durante ese tiempo la consola recibió más de 2.700 juegos en su catálogo. Y bueno, vendrá más de uno a decirme que tiene más de 10.000 juegos, pero lo que pasa es que esa es información errónea creada por fanboys de la consola, pues cuentan un mismo título en sus versiones regionales. Es decir, cuentan el God of War en subversión americana, en subversión europea y en subversión japonesa como 3 juegos distintos. Lo cual hace que varios juegos de PS2 se multipliquen hasta en 4 versiones de distintas partes del mundo. Por lo cual estas personas que afirman que PS2 supera los 10.000 juegos simplemente están mintiendo, o bien no saben nada sobre el verdadero catálogo de esta consola. Y bueno, de estos más de 2.700 juegos para la consola, hay 464 que son totalmente exclusivos. Además de que la consola es compatible con juegos de la primer PlayStation, lo que hace que su catálogo aumente bastante. Y además de juegos no oficiales, que mejoran aún más su catálogo. Ahora vamos con sus especificaciones técnicas. La consola posee un CPU, Emotion Engine, a una frecuencia de 294 MHz. Esta CPU utiliza tecnología MIPS R5900. El núcleo de la CPU es de 64 bits, sin embargo incluye un SIMD de 128 bits. El manejo de instrucciones se hace en 2 modos de 64 bits y no uno de 128 bits, esto debido a que pueden crearse cuellos de botella a la hora de funcionar la consola. La consola incluye una FPU, la cual hace manejos en coma flotante para evitar que la CPU principal se sobrecargue. La consola incluye 16 KB de caché para instrucciones, y además incluye 24 KB de Scratchpad, el cual trata de evitar las cargas innecesarias de contenido que ya está almacenado en este mismo, por lo cual si volvemos a una área que acabamos de visitar está cargada instantáneamente. Además de mejorar el manejo de la RAM y la caché. En su GPU, la consola posee una GPU Graphics Synthesizer, a una frecuencia de 147 MHz. Esta GPU incluye un bus de 64 bits, el cual funciona en 32 bits en la carga de multimedia en la consola. Esta GPU está dividida en 2 VPUs, esto para mejorar la carga de multiprocesos en el sistema, aunque al final da problemas debido a la baja frecuencia de procesamiento que tiene. La primer VPU maneja polígonos y texturas además de recibir apoyo de la CPU. Y la segunda VPU maneja efectos gráficos y vértices. La consola incluye un segundo CPU MIPS R3000, a una frecuencia de 37 MHz.
Esta segunda CPU sirve para la retrocompatibilidad con juegos de PS1, y además funciona como el chip de sonido de la consola. En cuanto a memoria, esta consola posee 32 MB de memoria RAM, de los cuales 3 MB son para el sistema operativo de la consola y 2 MB para el sonido. Esta consola incluye 4 MB de video RAM. En resoluciones, la consola alcanza un máximo de 640 x 480 píxeles en modo progresivo, y también como alternativa máxima 1080i. En potencia, la consola era muy inferior a sus rivales, aunque eso no fue problema para sus increíbles ventas, todo gracias a un gran apoyo de las compañías y al éxito generado por la primer PlayStation. Ahora pasemos con periféricos de la consola. Mando DualShock 2. Mando oficial de PS2, algunos juegos necesitan este control de manera obligatoria para jugar, pues la consola es compatible con los mandos y gran parte de los periféricos de la primer PlayStation, por lo cual podrán también jugar con el DualShock original a varios juegos. Memory Card. Tarjetas de memoria de hasta 8 MB para guardar tu progreso en videojuegos, algunos la requieren de manera obligatoria para jugar. Además de que hay memory cards no oficiales de hasta 256 MB. Control remoto. Control remoto, el cual podrás usar en algunos juegos y emuladores, y su función especial, el uso en multimedia. Este control tiene varios modelos. El primero, que incluye un puerto para infrarrojos conectable al puerto de mandos de la PS2, este control es para las PS2 FAT. El segundo modelo de control, que incluye el botón de encendido y demás teclas, este es para las PS2 Slim. Y por último, uno más simple para usarse simplemente en multimedia, y sirve tanto en PS2 FAT como Slim. Multitap. Conecta 2 mandos extra en tu PS2 para jugar un máximo de 4 jugadores de manera local. Ya saben, con personas físicas o buenos reales. Micrófono. Micrófono para juegos como SingStar o de karaoke. Ya saben, cantar como un mierdas en tu casa y así evitar que se rían de ti en los bares de karaoke XDDD. Recomendado para los que cantan canciones. iToy. Cámara que detecta el movimiento ejercido por el usuario y de esta forma plasma los movimientos en el videojuego que juguemos. Algunos juegos fueron compatibles, aún así no tuvo mucho éxito este periférico. Sin embargo, años más tarde Microsoft usaría esta idea para su Kinect, para que vean quién copia a quién XDDD. Guitarra. Periférico para juegos como Rock Band y Guitar Hero. Si no sabes tocar una guitarra real, siente que lo haces con este periférico. Batería. Al igual que con la guitarra, sin duda un genial periférico para simular que tocas una batería. Alfombra de baile. Periférico para juegos como Dance Dance Revolution, recomendado para bailar con los pies. Panel de DJ. Periférico indispensable para el videojuego DJ Hero, si quieres simular ser un DJ, esto es para ti. Gafas de realidad virtual. Si antes de la actual PSVR. En el año 2002, Sony lanzó sus primeras gafas de realidad virtual que incluían cascos integrados, sin embargo fueron un fracaso en ventas y además muy caras. Eso sin contar que pocos juegos fueron compatibles con estas gafas, aún así muy interesantes a mi parecer. Adaptador de red. Adaptador para las PS2 FAT, el cual añade una entrada Ethernet a tu PS2 y de esta forma conectarte a juegos en línea. Hay varios juegos que soportan online, entre estos Area 51, Time Splitters 2, Resident Evil Outbreak, entre otros. El servicio oficial ya no existe, sin embargo algunos juegos pueden parchearse para jugarse en servidores alternos hechos por la comunidad. Auriculares. Auriculares para usarse en chats online en tu PS2 y hablar con tu novia que vive en Andorra, o el amigo que habla pendejadas, o el niño rata del grupo XDDD. Sistema Linux. Disco de arranque con el cual podrás iniciar el sistema operativo Linux en tu PS2 y usarla como si de un ordenador de mala calidad se tratase XD. Además puede conectar ratones o teclados y navegar en internet. Eso sí, para esto debes tener un disco duro insertado en tu PS2, y como es obvio solo funciona en una PS2 FAT. Estandartes horizontales y verticales. Cosas para acomodar tu PS2 como te dé la gana sin muchas complicaciones. Mando arcade. Mando para jugar a juegos de peleas arcade de una manera más cómoda. Mando inalámbrico. Mando que bueno es inalámbrico, ¿qué más quieres que te diga XD?
Aunque bueno, los modelos originales usaban pilas, mientras que algunas compañías externas sacaron modelos con baterías recargables integradas. Pantalla LCD. Pantalla para ser un poco más independiente tu PS2 y no depender de la tele para jugar videojuegos. Action Replay Max. Con este periférico puedes ponerle trucos a tus juegos para jugar muy trucado y hacer trucos en el Tony Hawk. Adaptador de teclados. Si no tienes teclados USB o ratones USB, con este adaptador podrás conectarlos a tu PS2. Pistola. Pistola para juegos como The House of the Dead y demás juegos tipo arcade para jugar en tu PS2. Volante. Clásico periférico para mejorar la experiencia en juegos de carreras en tu PS2. Sin duda algo recomendable para cualquiera que le encanta manejar, pero no tiene para un coche de verdad. Controles Bus. Controles para el juego Bus, así de simple XD. Ahora pasemos con modelos de esta consola. Modelo FAT. Modelo original lanzado en el año 2000. Este modelo comprende las series 10.000 a la serie 59.000. Estos modelos incluyeron cambios en los modelos 50.000 respecto a los anteriores, pues se eliminó el puerto iLink de la consola, y se añadió un puerto infrarrojo. En este modelo de PS2 podemos instalar un disco duro de SATA 3.5, de un almacenamiento máximo de hasta 260 GB. Modelo PSX. Modelo exclusivo de Japón que incluye el sistema operativo X-Cross Media Bar, si este modelo fue el primero en incluir el mismo sistema de la PSP y la PS3. Este modelo además de eso incluye una grabadora interna de DVDs, y un disco duro de 160 GB en los modelos 60.000 al 66.000. O bien un disco duro de 250 GB en los modelos 67.000 al 69.000. Además los modelos 65.000 y 67.000 incluían el puerto iLink. Y en el caso de los modelos 67.000 en adelante, estos son compatibles con la PSP. Como última novedad, estos modelos incluyen una CPU y GPU manufacturadas en un solo chip de 90 nanómetros. Modelo Slim. Modelo lanzado en el año 2004, el cual comprende las series 70.000 a la 90.000. Estos modelos tienen diferencias entre ellos y entre los modelos pasados. Pues la PS2 Slim es más delgada y menos pesada e incluye chips de 86 nanómetros en su interior, pues a diferencia de la PSX, en los modelos Slim desde el 70.000 al 78.000 la CPU y GPU están divididas y no convertidas en un solo chip. Estos modelos, a diferencia del modelo FAT, incluyen una entrada Ethernet. En los modelos desde el 79.000 al 90.000 incluyen un chip de 45 nanómetros el cual combina la CPU y GPU, además de eso en estos mismos la CPU y la GPU se overclockearon a 300 MHz y 150 MHz respectivamente. Esto porque en estos modelos se eliminó la retrocompatibilidad con la primer PlayStation, y por ende se eliminó el MIPS R3000 de la consola. Por lo cual ahora el sonido se maneja entre la CPU y la GPU de la consola. Y antes de terminar con este video quisiera mencionar unas cuantas cosas. Primero, el multitap no es compatible con el modelo PSX. Además, en los modelos 70.000 al 79.000 la consola depende de una caja transformadora de electricidad. Y por último, en los modelos del 79.000 al 90.000, aunque no sean compatibles con PS1, igual podemos usar mandos de PS1 en estos. Y bueno gente, hasta aquí dejo este video, no olviden dar like, comentar y compartir. Nos vemos gente. Hasta la próxima.